Hola, en nombre de la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez, Núcleo Barquisimeto y el doctorado en Ciencias Administrativas, haremos unas breves reflexiones sobre el paradigma sociocrítico. Nailé Pérez, Maribel Llanes, Thaís Castejón, Germán García y Juan Vilches integramos el equipo número 3 bajo la tutoría de las doctoras Victoria Jiménez de Najul y Jaida González. Ahora es momento de pasearnos por este paradigma investigativo. El paradigma sociocrítico se sustenta en un conjunto de ideas, teorías y enfoques que van en contra de la corriente positivista, en la que se plantea una autonomía racional y liberadora de las personas, pero además promueve la autorreflexión y la participación en masas. Se busca superar además todo reduccionismo y conservadurismo de la sociedad industrial. El paradigma sociocrítico se basa en la teoría crítica de Theodor Adorno y Max Horkheimer, quienes en la década de 1920 crearon junto con otros pensadores alemanes la conocida Escuela de Frankfurt. Los fundadores de esta escuela estaban interesados en dilucidar cómo el capitalismo dominaba y moldeaba el comportamiento de las personas. Hablamos también del paradigma sociocrítico como un enfoque investigativo que pretende superar al positivista por ser reduccionista de la condición humana. Entre sus características ontológicas, epistemológicas y metodológicas destacan, de acuerdo a Belkis Rojas de Escalona 2010, bases filosóficas, teoría crítica, marxismo, teología de la liberación. Entre sus fundadores está la Escuela de Frankfurt, Horkheimer, Marcuse, Adorno y Habermas. Dentro de su concepto de la realidad está que es compleja, objetiva y subjetiva. Entre la relación sujeto-objeto, el investigador y los sujetos interactúan. Son activos, reflexivos y críticos. Su metodología implica la cualitativa y la cuantitativa. Hace énfasis además en la transformación de la realidad, concienciación y emancipación. Su rol de valores se reconoce la presencia de estos dentro del proceso de investigación. Los procesos cognitivos predominantes son el análisis, la síntesis. Se trata incluso de reconstruir la realidad con sus determinaciones. La relación teoría-práctica existe una contrastación de teorías considerando sus alcances, limitaciones y contradicciones con la realidad estudiada. Su diseño de investigación es emergente y negociada. Los criterios para la evaluación de una determinada investigación dependerá también del impacto. El paradigma sociocrítico se ocupa de estudiar la realidad como una praxis, es decir, unir la teoría y la práctica utilizando el conocimiento, incluyendo una amplia participación en los procesos de investigación y orientando el conocimiento hacia la emancipación y la liberación del ser humano. Los procesos de autorreflexión y concertación son ejes transversales del paradigma sociocrítico. Sus autores incluso parten del supuesto de que el capitalismo crea relaciones sociales que fragmentan el trabajo y el estudio, dando lugar a un ser humano con poca capacidad reflexiva. Habermas sostiene que el conocimiento nunca es producto de individuos o grupos de personas con preocupaciones alejadas de la vida cotidiana. Por el contrario, siempre se constituye sobre la base de intereses que se han desarrollado a partir de las necesidades naturales de la especie humana. Para sus exponentes, el paradigma sociocrítico busca la transformación de la estructura de las relaciones sociales y nunca renuncia a sus preceptos ideológicos. Para sus creadores, la autorreflexión y la crítica son la respuesta a los problemas que se generan dentro de la sociedad. El camino ideológico y filosófico que supone llegar al paradigma sociocrítico es muy extenso, sobre todo porque todas las nuevas teorías o paradigmas tienen mucho que ver con las anteriores. Este modelo basa sus ideas en el materialismo histórico y dialéctico de Karl Marx y Federico Engels en el siglo XIX. La filosofía marxista
a través de la escuela soviética, generó un movimiento intelectual de pensadores y escritores en el siglo XX que incluso criticaban el capitalismo y las formas de dominio imperial. En este sentido, en la concepción materialista de la historia de Marx, se considera que solo existe la materia y en base a la conciencia de ella es que se va a lograr la emancipación del hombre. El paradigma sociocrítico debe a los avances de la Escuela de Frankfurt sus principales aportes. En un principio se funda como Instituto de Ciencias Sociales de Frankfurt, pero posteriormente se domina como Escuela de Frankfurt. Estaba integrado por un grupo de investigadores sociales que se interesaron por las teorías de Engels, Marx y Freud. Es el núcleo funcional de la llamada teoría crítica, que analiza las condiciones sociales e históricas de la sociedad capitalista y del hombre que la habita. Adorno y Huygens se convirtieron en los años 60 en los representantes de mayor talla intelectual de la teoría crítica con Dialéctica de la Ilustración. Se trata de una obra en la que analizan las condiciones preexistentes de la sociedad de masas y la razón instrumental detrás de los centros de poder imperiales. La teoría crítica, proveniente de la Escuela de Frankfurt, constituye el antecedente inmediato y máximo referente teórico ideológico al hablar del paradigma sociocrítico. Y ahora vamos a mencionar los principales exponentes del paradigma sociocrítico. Comenzamos con Adorno. Es uno de los principales fundadores de la Escuela de Frankfurt y principal exponente del pensamiento crítico. Se distinguió por sus investigaciones en el campo de la filosofía, la sociología, la psicología, la comunicología y la musicomanía. Siempre estuvo apegado al pensamiento marxista. Sus obras trascendentales son, por ejemplo, Educación para la Liberación y Dialéctica de la Ilustración que mencionamos hace poco, en las que él cuestiona la sociedad capitalista a partir de una razón instrumental que le sirve de soporte para perpetuar la explotación y las injusticias. Freire fue una educadora de origen brasileño. Su obra es meramente educativa y se denomina pedagogía crítica. Ella considera la educación tradicional como una educación de banco, en la que se instruye a depositar conocimientos y no a hacer reflexión y liberación. En su obra Pedagogía del Oprimido, una de las más importantes de ella, propone que debe haber una albanización crítica para que el ser humano avance hacia la liberación de la opresión ideológica que lo lleva a desniveles de la esclavitud. Habermas, también importante, es un filósofo y sociólogo alemán que ha trabajado en ética, en educación, filosofía política y derecho. Él pertenece a la segunda generación de los miembros de la Escuela de Frankfurt. Su obra ha sido traducida a más de 30 idiomas y es el máximo referente del momento de la teoría crítica y del paradigma sociocrítico. Kant y Marx son influencias más notables en la obra de Habermas. En 1984, hace 37 años, escribe su libro Teoría de la Acción Comunicativa, obra en la que entrega importantes hilos del pensamiento contemporáneos y el nuevo papel de la crítica social. El paradigma sociocrítico surge como una respuesta histórica al sistema capitalista y su lógica implícita. Desde el punto de vista ontológico, el paradigma constituye una importante herramienta del ser humano para transitar hacia la acción transformadora a partir de la crítica. Su principal aporte en el campo educativo es que adopta una visión global y dialéctica de la realidad y proclama una visión más democrática del conocimiento, así como de los procesos involucrados en su elaboración. La supuesta ciencia social crítica apunta a la comprensión autorreflexiva y sugiere que el conocimiento y su reproducción democrática presuponen el establecimiento de un orden social superior al existente. Y ahora nos vamos con las conclusiones sobre el paradigma sociocrítico, que tiene que ver con un significado más crítico y participativo, es decir, que hay un componente social vinculado a él. Cabe decir que también permite la participación social en el desempeño investigativo. Otra de las conclusiones a las que hemos llegado es que busca la transformación de un problema de carácter social, en fin, componente social, de allí lo crítico y lo participativo. También amplía y activa la participación de cada uno de los investigadores.
Aquí el investigador principal se dirige a otros investigadores, así como a las estructuras sociales. Otras de las conclusiones es que el verdadero compromiso de los investigadores con la investigación debe ser sumamente importante y el enfoque y métodos de la investigación son la acción y la participación. Las técnicas son cualitativas y cuantitativas, incluso también se pueden mezclar ambas. Con esto hemos finalizado estas breves reflexiones sobre el paradigma sociocrítico. Le invitamos a que sigan viendo el resto de los videos de nuestros compañeros.